nuestro alimento, la luz seguía nuestro andar. La primera de las imágenes es aligera tu carga. Precisamente este fue el tema de un congreso de vaso frágil. Yo creo que mis hermanas van a recordar algunos conceptos de esa experiencia. De tal manera que hoy vamos a hablar acerca de esa oportunidad que hoy Dios nos da de empezar este año, esta semana, ligeros. A los adolescentes les digo que el próximo domingo nos vemos ya, como cada domingo, durante el tiempo del mensaje. Y los invito a hacer un viaje conmigo. Un viaje a través de la vida. Porque estarán de acuerdo conmigo en que la vida es como un viaje. Y como en cualquier viaje, podemos encontrar algunas cosas. Podemos disfrutar de hermosos paisajes, pero también de vez en cuando en nuestra vida, como en un viaje, tenemos que cruzar por túneles oscuros que parece que no terminan. La vida es como un viaje en el que podemos encontrar subidas, todo va bien, pero también bajadas, curvas, contratiempos, sorpresas, puentes, desviaciones, encrucijadas, accidentes, etcétera. Porque la vida es como un viaje. Y mientras viajamos, veremos el lugar de donde venimos. Podemos recordar nuestra casa paterna, el lugar donde estamos ahora y aquel hacia donde ustedes y yo nos dirigimos en este viaje de la vida. Sin duda alguna, todos los que nos encontramos aquí en este momento, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias de este viaje que es la vida. ¿Estamos? Y en este viaje tiene una importancia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente presentación, que dicho sea de paso, si a alguien le interesa el material que utilicé el domingo pasado, lo podemos bajar de la página de la iglesia y también en el transcurso de la semana. El pasado tiene un impacto importante en el viaje de nuestra vida. Es importante entonces echar un vistazo a nuestro pasado porque este tiene mucho que decirnos con respecto a nosotros mismos. Dicho de otra manera, hoy somos lo que hemos vivido, ¿sí? Es común encontrar personas que no pueden olvidar su pasado, personas que han vivido un pasado triste y que no pueden ver la bendición de Dios en el presente porque todavía viven pensando en los fracasos y las heridas que han sufrido durante su vida, durante su viaje. Al respecto, el apóstol Pablo escribe una palabra que es contundente para nosotros. Originalmente se lo dio a la iglesia de Corinto, pero sigue tan vigente porque es palabra de Dios y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos entender que Dios no utiliza la estrategia de recordarnos nuestro pasado. Dios no nos echa en cara los errores que cometimos y en lugar de esto, debemos ustedes y yo conocer a un Dios que perdona por completo, un Dios que perdona de veras, un Dios que perdona de una manera incondicional y que olvida los pecados que un día cometimos, aunque a veces a nosotros no se nos olvida. Y hoy, arrepentidos y perdonados, no tendríamos que recordar un pasado que nos lastima. Hay una variedad de pensamientos que nos hacen recordar el pasado con dolor, ¿sí? Podemos recordar aquellas malas decisiones que tomamos o aquellas decisiones que debiendo haberlas tomado, no las hicimos. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. Pero también podemos recordar excesos de nuestra infancia, de nuestra vida temprana. También podemos recordar carencias, fracasos, rechazos, abusos, etcétera. Hay una infinidad de pensamientos que quizá están atándolo a usted o a mí y no nos permiten ser felices en el presente.
Pero en medio de toda esta situación que nos agobia hay una verdad contundente. Si Dios está en ti, ¿quién contra ti? Y esta palabra que acabo de mencionar de 2 de Corintios debiera ser una realidad en nuestra vida. Somos nuevas criaturas y Dios puede hacer y darnos una vida nueva. Él ya pagó la deuda por ti y por mí. Él ya pagó tu rescate. Y si Dios está en tu vida, eres libre, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Debemos aprender y sacar provecho de todo lo que hemos vivido, para bien, porque debemos recordar también esa palabra que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, por más difícil y complicado que sea el pasado, nos debe ayudar a bien. Debemos aprender y sacar provecho entonces absolutamente de todo lo que hemos vivido en este viaje que es la vida. Y de cada uno de nosotros depende que el pasado, como dice esta presentación, sea nuestro aliado o nuestro enemigo, nuestra bendición o nuestra maldición. Vamos a pasar a una siguiente imagen en nuestro material y vamos a ver que hay varios personajes bíblicos, personas, seres humanos como ustedes y como yo, que tuvieron situaciones difíciles en su pasado, pero que en el futuro pudieron salir adelante y fueron muy usados por Dios a tal punto que sus nombres quedaron plasmados ¿dónde? En la Biblia, que hoy tenemos en nuestras manos, que es la palabra de nuestro Dios. En primer lugar tenemos a Moisés. Moisés, si recordamos la historia bíblica, él mató a un egipcio. A los 40 años aproximadamente, él mató a un egipcio. ¿Se imaginan el impacto emocional, mental, de privar de la vida a una persona? Creo que no lo imaginamos, tendríamos que vivirlo para experimentarlo al 100%, pero Moisés lo vivió como cualquier persona, quien después de matar a un egipcio tuvo que huir al desierto y pasar 40 años de proceso de Dios en su vida, para entonces, después de esos 40 años, de un pasado bochornoso, tormentoso, cuidando ovejas, poder ser usado para liberar al pueblo de Israel e ir a plantarse frente a Faraón. Dios lo capacitó y después de ser un hombre impulsivo, llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Vemos entonces en Moisés el ejemplo de un hombre que nos dice que superar el pasado sí se puede, con la dirección, con la ayuda de Dios. Pero también tenemos otro caso de un hombre, un mentiroso, un usurpador, ¿sí? Jacob, que después de engañar toda su vida, inclusive a su propia familia, a su padre, a su hermano, tuvo que pasar también, como decía hace un rato en el caso de Moisés, por el proceso de Dios en su vida, a tal punto que Dios la cambió su nombre de usurpador a Israel. Pero también por último tenemos otro ejemplo bíblico de alguien que nos muestra que vencer el pasado, superar el pasado, sí se puede. David, que después de ser un adúltero y asesino, también tuvo que pasar por el proceso de Dios en su vida y olvidar su pasado para luego llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Si estamos en Cristo, si tenemos su palabra, si hemos nacido de nuevo, Dios nos da la capacidad, la oportunidad de superar nuestro pasado, por más difícil que éste sea. Es posible superar el pasado. Dios puede hacer de ti y de mí una persona útil en sus propósitos, si tan solo logramos vencer los pensamientos negativos del pasado que todos los traemos y que detienen nuestro caminar y que hacen cada vez más difícil nuestro viaje de la vida. Y vamos a ver que en nuestra vida, algo que complica que nuestro viaje sea ligero, como decíamos al principio, son ciertas cargas que vamos llevando en el transcurso de nuestra vida. Y vamos, no sé si ya estamos en la siguiente diapositiva, pero voy a invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, en un pasaje muy conocido.
yo estaba pensando cuando terminé de hacer todo el material, pensé en que sinceramente muchos de los conceptos que estamos hablando en este momento, que estoy hablando, que estamos manejando, muchos ya los conocemos. Simplemente es necesario recordar lo que ya sabemos y empezar a echar mano de la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, un pasaje muy conocido. Después de que en el capítulo 11 de los Hebreos, de la epístola de los Hebreos, se hace un recuento de los héroes de la fe, vemos cómo en Hebreos capítulo 12 empieza diciendo lo siguiente. Por tanto, es decir, como consecuencia de lo que leímos en el capítulo 11, dice, también, nosotros también, así como los héroes de la fe, ¿sí? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, aquellos que nos han precedido y que nos muestran que vivir una vida de fe, a pesar de cualquier pasado, se puede. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Dice, debemos despojarnos. Dice, despojémonos. Y me da la idea de que pues estamos aquí dentro y aunque ya aprendieron el clima, hace rato nos estaba dando calor. Despojarse es quitarse aquello que nos estorba, ¿sí? Dice, despojémonos de dos cosas, ¿sí? De todo peso y del pecado que nos asedia. Y ya que estemos ligeros, ya que nos despojamos del pecado y de todo peso, dice, entonces vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una realidad que en la vida cristiana hay cargas, hay pesos, que puede ser pecado, puede ser otra cosa, y que impiden que nuestro viaje, que nuestro transitar por esta vida sea ligero y se hace pesado cuando vamos llevando esas cargas. Pero también en el viaje de la vida, usted y yo hemos recolectado una serie de cosas que conforman algo que pudiéramos llamar como el equipaje de nuestra vida. Pero dentro de esas cosas seguramente vamos cargando algunas que pesan mucho, que nos impiden caminar tranquilamente, como decía hace un rato, y como escribe Max Lucado en uno de sus libros, esas cargas que nunca debimos haber cargado, que nunca debimos haber echado en nuestro equipaje. También el apóstol Pablo escribió lo siguiente, por tanto nosotros, el pasaje que acabamos de leer, nos invita a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si queremos continuar en el viaje de la vida, la invitación de Dios es a hacerlo lo más ligeros posibles. Debemos despojarnos de las cargas que nos impiden caminar con éxito. Y despojarse, creo que estamos viendo por ahí el material, significa desposeerse de algo que ya hemos adquirido. Hay ciertas cargas que ya están inmersas en nuestra vida, que ya como que nos hemos amalgamado, que ya forman parte de nuestra vida. Sentimos que ya son parte de nosotros y que finalmente son cargas que nos impiden caminar ligeros. Despojarse entonces significa desposeerse de algo que ya usted ha adquirido, ustedes y yo, algo que ya es propio, ya sea un peso o un pecado, como lo acabamos de leer en la epístola a los Hebreos. Esto significa que es posible que en nuestro equipaje llevemos otras cargas que no necesariamente son pecado. ¿Sí se dan cuenta? Porque dice el pasaje de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay algunas cargas, insisto, que no son pecado. Por ejemplo, el cansancio físico, emocional o espiritual. La tristeza, la frustración, la desilusión, el desánimo, el perfeccionismo, la soledad. Son ciertas cargas que a veces traemos en nuestra vida y que no nos dejan caminar ligeros. En esta ocasión yo los voy a invitar a que vayamos muy brevemente a revisar las cargas más comunes. Vamos a revisar solamente 4 cargas. Las cargas más comunes en este viaje, el viaje de la vida. Y mientras platicamos acerca de ellas, los invito a que nos analicemos y pensemos cómo está nuestra vida, cómo va nuestro viaje,
qué tan ligeros o tan pesados nos sentimos caminando en esta vida, la vida cristiana, que es el viaje que hemos decidido tomar. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que la primera carga que puede ser un obstáculo en nuestro viaje, insisto, es algo que ya sabemos, es la carga del pecado. La carga del pecado, cuando ofendemos a Dios. Literalmente la palabra pecado significa errar, fallar. Creo que por ahí estamos viendo una imagen del tiro al blanco. Y si se dan cuenta, ninguna flecha le atinó al centro, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, fallamos, erramos, fallamos al blanco. Ese es el significado literal de la palabra pecado. Cuando pecamos, bueno, literalmente la palabra pecado, insisto, significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta u objetivo, ¿sí? Porque cuando pecamos, le fallamos a Dios. Pero no solo le fallamos a Dios, sino que también le ofendemos porque Él es santo y exige de nosotros también, como sus hijos que somos, Él quiere que nos parezcamos a Él. Exige de nosotros santidad. Dios aborrece al pecado. Y Dios ama al pecador, pero arrepentido de sus pecados. Pero también es una realidad que el pecado puede llegar a esclavizar a una persona. Y vemos por ahí en el material que estamos proyectando que hay un grillete, se llama, ¿sí? El pecado es como un grillete que lleva a formar parte de una persona y es un peso que le impide caminar. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado tiene la capacidad de esclavizar al ser humano, de atar a una persona. El pecado puede llegar a convertirse en una atadura que no nos permitirá avanzar en el viaje de nuestra vida. La Biblia nos indica claramente qué es lo que ofende a Dios. Si queremos saber qué es pecado, podemos ir a la Biblia y ahí Dios nos puede enseñar, nos puede decir claramente qué es pecado para saber qué es lo que ofende a Dios y evitarlo en nuestra vida. Podemos pecar con nuestras acciones, hay pecados de hecho, pero también con nuestras palabras. Podemos pecar también con las omisiones, con las cosas que dejamos de hacer. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero también la Biblia maneja otro tipo de pecados, los pecados de hierro, los pecados por ignorancia, pero finalmente también son pecados. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que hay una respuesta o hay un antídoto, una solución para el pecado. Y no estoy descubriendo nada nuevo, ¿sí? Nosotros que ya tenemos tiempo en iglesia sabemos qué tenemos que hacer con nuestros pecados. Y vamos a ir al Salmo 32. Voy a invitarlos a que busquemos el Salmo 32, uno de varios salmos que podemos encontrar en la Biblia y que nos habla acerca de lo que nosotros como creyentes, como cristianos debemos hacer con nuestro pecado. Y este salmo es de David, del rey David. Vaya que él en varias ocasiones tuvo que ir a Dios y pedirle perdón por sus pecados. Se titula La dicha del perdón, el gozo que viene de sentirnos perdonados, ¿sí? Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Y cuando le pedimos perdón, esa relación de amistad, esa relación de padre e hijo se vuelve a restablecer. ¿Cómo? A través de la confesión de nuestro pecado. Y dice este salmo, Salmo 32, voy a leer los versículos del 1 al 5 detenidamente. Dice: bienaventurado, bienaventurado es dichoso, es feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, aquel que puede presentarse delante de Dios sin culpa, sin pecado. Dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Y viene un versículo muy interesante, ahí en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, ¿sí? Una reacción muy humana cuando nosotros fallamos o cometemos algo malo es guardar silencio. No queremos ni hablar, ¿sí? Si recordamos a Adán, a Eva en el huerto del Edén, dice que ellos se escondieron porque tuvieron miedo, porque sabían que habían desobedecido a Dios. Una reacción muy humana es callarnos nuestros pecados. Y ahorita estamos viendo
que la solución a la primer carga de la vida que estamos analizando ahorita, que es el pecado, es la confesión de nuestros pecados. Y aquí el salmista nos invita a no callarnos, a hablar, a confesar nuestros pecados delante de Dios. Una práctica muy común que tenemos nosotros como cristianos al momento de orar es que generalmente, y no me van a dejar mentir, utilizamos las oraciones, a veces empezamos dando gracias, luego seguimos ¿qué? Pidiendo, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y hasta el final, y perdona nuestros pecados, amén, como un formulismo. Aquí el salmista nos invita, confiesa tus pecados, y confesar es decir detalladamente, Dios te fallé, te ofendí, me duele, hice, dije, fui, no hice. Tantas cosas que nosotros en oración podemos llevar a Dios como una confesión de nuestro pecado. Y aquí el salmista nos habla de su experiencia en el versículo 3. Dice, mientras callé, voy a hacer un agregado personal, dice, mientras callé mis pecados, ¿qué pasó? Dice, se envejecieron mis huesos. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado a Dios, ¿qué pasa? Nos enfermamos, ¿sí? Hoy en día los médicos dicen que el origen de muchas enfermedades, hay quienes dicen que es el 70, el 80, inclusive he leído que el 90, tienen un origen psicosomático, es decir, no tienen un origen físico, y perdón por Alcides y Porfirio, le estoy quitando el trabajo, ¿no? Sino que más bien las enfermedades tienen su origen en emociones dañadas, en pecados no confesados. Y aquí David, sin ser médico, nos dice, si te callas tus pecados, si no se los confiesas a Dios en oración, con dolor en tu corazón porque le fallaste, porque lo ofendiste, ¿qué te va a pasar? Te vas a enfermar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, lo que era verde, una vida fructífera. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y Dios, que es fiel y justo, nos perdona. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El apóstol Juan lo escribe de otra manera en un versículo muy conocido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aún Salomón, el rey Salomón escribió algo muy interesante, dice, el que encubre sus pecados. ¿Qué es encubrir? Es ocultar, es tratar de que no se note, ¿sí? Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No va a prosperar. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, es decir, no lo vuelve a hacer, alcanzará misericordia. ¿Cómo anda tu vida de pesada en cuanto a pecado? Y me refiero a los pecados no confesados, esos pecados que ya están atados a nuestra vida como un grillete y que a veces hasta los consentimos, ya lo vemos como parte de nosotros, porque quizá si estamos en esa situación, hoy nuestra vida está pesada, no podemos caminar ligeramente en este viaje de la vida porque vamos cargando algo muy pesado que se llama pecado. Entonces estamos analizando 4 cargas que a veces podemos llevar en nuestra vida y que impiden que caminemos ligeramente. El primero de ellos, la primera carga, se llama pecado. Y el antídoto para esta carga, la Biblia nos dice, con una sola palabra, que es confesión. Confesar nuestros pecados a Dios. Y vamos a pasar a una siguiente diapositiva en nuestro material para ver una carga más. Les dije que vamos a ver 4. Hay una carga que es pesada. No sé si ya lo estamos viendo, pero es la carga del temor. La carga del temor. Y vaya que el temor es una carga muy pesada y es algo de todos los días en nuestra sociedad, en nuestras circunstancias. Hoy en día, todas las edades, jóvenes, niños, ancianos, todo mundo, aunque los jóvenes a veces hacen como que no, hay temor, hay miedo.
por tanta información tan dañina, tan fuerte y tan pesada que circula en nuestra sociedad. El primer sentimiento negativo y destructivo que el hombre experimentó fue el temor. Repito, hace un rato les comentaba, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos se escondieron y Adán le dice, tuve miedo, porque pues Eva desobedeció y aparte estamos desnudos y tuvimos miedo, ¿sí? El primer sentimiento negativo y destructivo que el hombre experimentó, y es el más común, es el temor. Dice en la Biblia que después de que la humanidad desobedeció en la persona de Adán y Eva, Adán se escondió, insisto, porque tuvo miedo. El temor es negativo y destructivo porque conduce al hombre a apartarse de Dios y tener vergüenza. Desde entonces el ser humano, desde Adán hasta nuestros días, el ser humano ha batallado con el temor, insisto, la emoción humana más común. Ante esta realidad que el mundo vive hoy, es necesario que ustedes y yo, los cristianos, aprendamos a manejar esta emoción. Es muy normal, es muy humano, es muy natural tener miedo, pero debemos aprender a manejarlo. Y que conozcamos el camino que nos conduce a vencer nuestros temores. Y podemos hacer una lista de temores. Hay muchas cosas a las que podemos tenerle temor en esta vida. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define como temor aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, y vamos a poner atención en esto que sigue. Dice, por un riesgo que puede ser real, pero también puede ser imaginario. Muchas veces nuestros temores son por cosas que nunca van a suceder y nosotros ya tenemos miedo. Pero vamos a responder a la pregunta que dice, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? Y podemos decirlo de la siguiente manera, no sé si ya estamos en una diapositiva donde nos presenta 3 definiciones de temor, pero dice en primer lugar este material, que es el sentimiento negativo por algo malo que ya sucedió. Y el ejemplo que tenemos ahí de Génesis es precisamente el de Adán y Eva. Adán sabía lo que había hecho y tuvo miedo. A veces tenemos miedo por las cosas que ya sucedieron, ¿sí? Y por las consecuencias que podemos vivir o pagar de esas cosas que sucedieron. En segundo lugar, miedo o temor también es la expectativa de algo que puede suceder. Igual y nunca va a suceder, pero nosotros tenemos miedo de algo que hay un riesgo latente de que puede suceder. No lo vamos a buscar, pero Job dijo las siguientes palabras, muy interesantes. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y continúa diciendo, y me ha acontecido lo que yo temía. Muchas veces las cosas nos acontecen y son el resultado de nuestros temores. Por eso tenemos que aprender a controlar, a manejar esta emoción. Miedo también es la incertidumbre por la realidad de las circunstancias que no podemos enfrentar. Y ahí puse un versículo de Números, donde el pueblo de Israel estaba en el desierto y tuvo miedo de todas las cosas que veían a su alrededor. Entonces, estos son 3 esquemas, 3 situaciones en las que ustedes y yo en un momento dado podemos enfrentar miedo. Como decía hace un rato, sin duda alguna el temor es la emoción más común en nuestro tiempo, insisto, que ataca lo mismo a niños. ¿Ustedes creen que los niños no tienen miedo, temor de tanta información que a su corta edad perciben por las noticias, por las conversaciones de los adultos? Al menos yo siendo niño en el kinder hace ya un buen rato, no me enseñaron a cómo reaccionar en caso de una balacera. A nuestros niños hoy en día sí se los enseñan y ellos manejan información que ustedes y yo cuando éramos niños ni siquiera nos imaginábamos, ¿sí? Porque el temor es la emoción más común de nuestro tiempo que ataca lo mismo a niños, a jóvenes, ancianos y adultos. Todos lo experimentamos en mayor o menor grado y hemos tenido que aprender a vivir con él, con el temor, todos los días. Y las consecuencias del temor son tremendas y básicamente son las siguientes. En primer lugar, el temor nos limita para hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Hay una frase muy común que dice que el temor nos paraliza. ¿Cuántas veces ante una situación imprevista después nos reclamamos y decimos, pero ¿por qué no hice esto? Pues por miedo, y nos paralizamos y no reaccionamos, porque el miedo paraliza. Y si estamos hablando de que la vida es como un viaje en el que vamos caminando, vamos a ver que también el miedo es una carga muy pesada que nos impide caminar en nuestra vida cristiana. El miedo nos conduce a escondernos, así como los niños, también nosotros nos escondemos. El miedo roba la paz y la tranquilidad, produciendo estrés, preocupación e insomnio. Leía yo unas cifras que actualmente a nivel mundial un 50% de los adultos padecen insomnio y hay una calidad de sueño muy baja, muy mala. No dormimos bien y una de las razones es por nuestros temores, nuestras preocupaciones, ¿sí? El insomnio. ¿Se dan cuenta cómo el temor es una realidad muy común en nuestra vida, aún nosotros siendo cristianos? Hay alguien que en un momento dado puede decir, bueno, es que si tú eres cristiano no debes tener temor. El temor ahí está, es la emoción más común. La diferencia está en que ustedes y yo aprendemos a manejarlo, debemos aprender a manejarlo, a controlarlo. Es muy probable que el temor haya llegado a nuestra vida desde la edad temprana. Hay personas que desde niños aprendieron a ser personas temerosas y nos convertimos en eso, personas temerosas porque fuimos expuestos a una disciplina áspera, así como los papás de antes que disciplinaban de veras, sino como ahora. Algunos de nosotros venimos de contextos de disciplinas militares muy fuertes y quizá esa es la raíz de que hoy seamos personas temerosas o inseguras. Pero también podemos experimentar miedo porque convivimos con alguna persona extremadamente perfeccionista y controladora, como pudo haber sido nuestro papá o su esposo, su esposa, ¿sí? O bien cuando venimos de un contexto familiar en el que fuimos castigados constantemente por cualquier cosa, o cuando experimentamos abandono, y aún más doloroso, cuando experimentamos rechazo y violencia. Algunas personas aprenden a ser temerosas durante todo el transcurso de su vida y es una carga muy pesada de llevar. Está comprobado que el temor puede producir enfermedad, como yo le decía hace un rato, pero también reaccionar irracionalmente en forma adversa. Cuando estamos reaccionando por miedo, podemos llegar a matar, podemos llegar al suicidio, entre muchas otras cosas más. Bueno, esta es la parte mala, esta es la parte terrible del temor, del miedo, pero también para esta carga hay un antídoto, hay una solución, hay una respuesta de Dios para esta carga. Dicho en una sola palabra, y recordamos por ahí el pasaje de Primera de Juan, el antídoto contra el temor es el amor. El antídoto contra el temor es el amor. La Biblia establece, pero no cualquier amor, el amor de Dios. Solamente el amor de Dios es el antídoto contra el temor. La Biblia establece que el mejor antídoto contra el temor definitivamente es el amor, porque el temor es un síntoma de falta de amor e indica que no estamos confiando plenamente en Dios. No sé si usted lo había visto de esta manera. Y Dios es la fuente del amor. Cuando usted tenga miedo, busque a Dios y refúgiese en la fuente del amor. El amor a Dios nos conducirá a buscarle, honrarle y adorarle. Y entonces usted y yo nos sentiremos personas amadas y protegidas por Dios. Cuando yo temo en exceso, en extremo, le estoy diciendo a Dios, no te creo. ¿Se dan cuenta de lo delicado de esto? Hay una palabra muy de nuestro tiempo que es la palabra preocupación. Y si nos vamos a buscar el significado de esta palabra, quiero decirles que la palabra preocupación viene de una palabra griega que significa mente dividida, ¿sí? Preocupación significa literalmente mente dividida. Eso quiere decir que cuando nos preocupamos con una parte de nuestra mente, estamos confiando en Dios. Y con otra parte de nuestra mente, ¿y si no me cuida? ¿Y si se dan cuenta? Eso es la preocupación, es abrirle el paso
a la desconfianza. Rompa toda duda acerca del amor de Dios, porque solo Él puede librarnos de todos nuestros temores. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos, absolutamente todos mis temores. Esta es entonces la segunda carga. ¿Cuál fue la primera? El pecado. La segunda es el temor, es el temor. ¿Qué hacer con los niños para que sepan cómo manejar su temor? Yo creo que ese es un reto muy importante para los papás de este tiempo, ¿sí? ¿Qué hacer con los ancianitos que tienen temor, tienen incertidumbre del futuro? Tenemos que aprender a trabajar con ellos, saber cómo conducirnos con ellos para saber manejar esta emoción tan común. Vamos a pasar a una siguiente carga, ¿sí? Y espero que conforme lo estamos viendo nos vayamos analizando con respecto al pecado, con respecto al temor en nuestra vida. Y la siguiente carga se llama remordimientos. Cuando ofendemos a otros o inclusive cuando nos fallamos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando nos fallamos a nosotros mismos. Muchas personas miran al pasado. Acuérdense que estamos hablando de dónde venimos en este viaje, ¿sí? Muchas personas miran al pasado y se preguntan cómo habría sido su vida si hubieran hecho las cosas de otra manera. Y nos damos de topes contra la pared, ¿sí? Todos tenemos algo en nuestro pasado que nos gustaría cambiar o que nos hubiera gustado que no sucediera. Pero algunos no pueden dejar de pensar en lo que hicieron o no hicieron, las omisiones también. A eso le llamamos como remordimientos. Y todos, en mayor o menor grado, los experimentamos en nuestra vida, remordimientos. Algunas personas piensan que han cometido errores muy graves. Otras se preguntan si las decisiones que tomaron fueron las mejores y sufren. Es decir, les duele, sufren porque no pueden sacárselo de la cabeza y es algo que constantemente los está atormentando. Siempre están pensando, creo que por ahí puse una frase que dice, ojalá nunca hubiera hecho esto. Ojalá nunca hubiera dicho esto, también es otra expresión. En la Biblia encontramos el ejemplo de una persona que tenía muchos motivos para experimentar remordimientos en su vida. Esta persona es el apóstol Pablo, que si usted conoce la Biblia estará de acuerdo conmigo en que hizo cosas sí muy buenas, pero también hizo cosas muy malas, de las que cualquier ser humano como ustedes y yo pudiéramos arrepentirnos y sentir remordimientos. Cuando era joven, el apóstol Pablo era conocido, ¿sí se acuerdan cómo? Como Saulo. Ya después Dios le cambió el nombre a Pablo. Y formaba parte de un grupo religioso que era la crema innata de ese tiempo en Jerusalén, llamados fariseos, que se vestían de cierta forma, conocían la ley, enseñaban la ley. Así era Pablo. Y en ese tiempo precisamente hizo cosas que después deseó no haber hecho, así como usted y como yo. Vemos a través de la historia bíblica que Pablo fue muy cruel y que persiguió a cristianos. Dice que respiraba amenazas de muerte, ¿sí? Él era un judío devoto y dentro de su ignorancia él estaba convencido de que Dios quería que acabara con los cristianos. ¿Cuál es el antídoto para los remordimientos? También es una sola palabra. Y vamos a ir a unas palabras precisamente del apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses. Vamos a encontrar entonces el remedio, el antídoto que Dios tiene para nuestros remordimientos. Vamos a ir a Filipenses. Y les digo, no es nada nuevo, es un versículo muy conocido. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3, versículo 13, palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Él que fue cruel, que fue sanguinario, que hizo cosas terribles de las que cualquier persona debiera arrepentirse o sentir remordimientos, escribe lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y continúa diciendo, pero una cosa hago, fíjense su punto de partida, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hoy en día Dios nos dice, si tú quieres
caminar en tu vida cristiana ligeramente, tienes que olvidar algunas cosas de tu pasado, entre ellas los remordimientos. Hay algunas personas que somos, y lo digo porque creo que lo soy, perfeccionistas, y que muchas veces somos los jueces más duros de nosotros mismos. Y a veces nos lamentamos y nos duele y nos sentimos muy mal por ciertas decisiones e inclusive intrascendentes de nuestra vida o cosas que hicimos o que dejamos de hacer. A veces nosotros, cada uno de nosotros, somos los peores jueces, los jueces más duros de nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo aprendió a manejar su pasado. Y él dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. El apóstol Pablo aprendió a olvidar los remordimientos por las cosas tan malas que hizo. Dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento del Hijo en Cristo, de Dios, en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nuestra vida está estancada? No avanzamos porque todavía seguimos batallando con los remordimientos. Vivimos en una sociedad que nos etiqueta. ¿Sí se acuerdan del que atropelló a un perro con su carro? ¿Sí? Resulta que en una ocasión atropelló a un perro con su carro. Una sola vez en su vida mató a un perro y por toda su vida alguien le colgó una etiqueta del mataperros. ¿Cuántas veces, quizás suena broma, cuántas veces nosotros cargamos con una etiqueta que no se ve físicamente, pero que pensamos que los demás sí ven y que nos están etiquetando o catalogando de cierta forma? Y vamos cargando con culpa y con vergüenza, con remordimientos que no nos dejan avanzar. Si en nuestra vida experimentamos vergüenza o todavía culpa, aunque ya hemos confesado nuestros pecados a Dios, todavía no nos sentimos bienaventurados como acabamos de leer. Dios tiene una palabra que fue esa misma palabra que le dijo una vez a esa mujer adúltera, ¿sí? ¿Se imaginan a esa mujer adúltera esperando ser lapidada porque era el castigo de aquel tiempo? Dice que había ancianos y había hombres, eran solo hombres, eran los encargados de lapidar a una mujer adúltera, todos con piedras en sus manos. Se empiezan a ir de uno por uno y Jesús le dice a esa mujer, en medio de su dolor, en medio de su exhibición, en medio de su vergüenza, Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Y qué más le dice? Vete y no peques más. A veces nosotros mismos nos condenamos o nos sentimos condenados por nuestros remordimientos, ¿sí? El antídoto para el remordimiento es entonces el arrepentimiento, ¿sí? Imagínense si Pablo no se hubiera arrepentido de todas las cosas terribles, todas las cosas malas que hizo. Hoy no tuviéramos en nuestra Biblia tantas cartas que él escribió a las iglesias que fundó. Si se hubiera quedado anclado en su vergüenza, en sus remordimientos, como muchas personas, como muchos seres humanos y aún como muchos cristianos nos quedamos anclados. El antídoto contra los remordimientos, resentimientos, ya me estoy adelantando, pero no es remordimientos, es el arrepentimiento. En el mismo ejemplo de Pablo podemos encontrar que en una ocasión, yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo mismo y le hizo darse cuenta de la realidad y el mal que estaba haciendo. En pocos días, Saulo se hizo cristiano y empezó a predicar. Quizás suena muy sencillo o muy fácil de leer a quien me apunte. Olvidó su pasado y se concentró ¿en qué? En servir a Dios de la mejor manera posible. Cuando Pablo se dio cuenta de que estaba actuando mal, dejó de perseguir a los cristianos y empezó a predicar con entusiasmo, con el entusiasmo de una persona que se siente perdonada por Dios y libre de remordimientos. En la Escritura podemos comprobar que Pablo se sentía muy mal por lo que había hecho. En varias ocasiones cuando él visitó iglesias, les recordaba los episodios y las cosas tan sanguinarias que él hizo. Él nunca negó su pasado, pero hablaba de él como una persona que se siente perdonada y que sirve a Dios con entusiasmo. Pablo también sabía que si Dios no lo hubiera perdonado, nunca habría llegado a ser apóstol.
Por eso estaba muy agradecido y para demostrarlo trabajó más duro que todos los demás apóstoles. ¿Se arrepiente usted de algo que hizo en el pasado? Tal vez desperdició tiempo y energías en cosas que no valían la pena. Quizá hizo algo que lastimó a alguien. O puede que simplemente le hubiera gustado hacer las cosas de una manera diferente. Algunas personas no pueden sacarse de la cabeza lo que hicieron mal y es algo que les atormenta todos los días. Le dan vueltas y vueltas y viven tristes y angustiadas por un pasado no superado. Otras personas piensan que no merecen que Dios las perdone, se sienten tan sucios y tan pecadores que creen que Dios no las puede perdonar. Quizás crean que sus errores son demasiado graves, pero se equivocan. No importa lo que hayan hecho, si se arrepienten, como Pablo, y cambian, pueden pedirle a Dios. Él es fiel y justo y perdona con gusto a las personas que son humildes y se arrepienten con sinceridad de sus pecados. Esta palabra de Dios, esta promesa de Dios está vigente para cualquier persona que quiera acercarse a Él y dejarle el pecado, los temores y los remordimientos. Es verdad que podemos aprender mucho del pasado, pero no podemos estar siempre pensando en él, anclados a las cosas que ya pasaron. Es mejor que nos centremos en lo que podemos hacer ahora y en el futuro. Como lo diría Pablo de otra forma, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y él pudo servir con entusiasmo a Dios. Vamos a ver la última carga, ¿sí? La última carga, que es la carga de los resentimientos. Haciendo un resumen, llevamos 4. La primera es el pecado, la segunda los temores, la tercera los remordimientos, la que acabamos de hablar, y por último hay una carga también que es muy pesada, ¿sí? Una de las más pesadas, diría yo, que son los resentimientos. Los resentimientos. Uno de los obstáculos más grandes para vivir en paz es guardar resentimientos. Y vaya que a veces los guardamos por años. Y tristemente muchas personas se llevan sus resentimientos hasta la tumba. Un resentimiento es un sentimiento de dolor o enojo, causado por una experiencia real del pasado. Esto no es imaginario como puede ser el temor, que puede o no continuar en el presente. Quizás algo que pasó hace ya 1 año, 2 años. A veces guardamos resentimientos de mucho tiempo. Es posible que durante su pasado hubo alguna persona o personas significativas que hicieron algo que lo dañó. ¿Qué es una persona significativa? Es una persona que está cerca de nosotros o que debiendo estarlo no lo está. Es una persona, generalmente son nuestros padres, son las personas más significativas. Y un resentimiento surge cuando una de esas personas, puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser un abuelo, una persona cercana, una persona especial de impacto, de influencia en nuestra vida. Un resentimiento viene cuando surge dolor o enojo causado por que esa persona significativa nos ignoró. Si es una lista, cuando esa persona significativa, siendo niños, siendo adolescentes o en la actualidad, nos ignora. ¿Quién se siente cuando lo ignoran? Que llega alguien así y resulta que saluda a todos menos a ti, ¿sí? Sentirse ignorado es una de las razones, uno de los orígenes de los resentimientos. Y si esa persona es significativa, pues más nos duele, ¿sí? Entre más significativa es la persona, la herida es más grave, ¿sí? Quizás si me ignora el que va pasando por la calle no me duele, pero si me ignora mi padre o mi mamá, eso sí va a doler y son heridas que a veces se cargan por toda la vida. Pero también esa persona significativa nos puede menospreciar. Pasa en las familias numerosas donde aprende a tu hermano y nos empiezan a comparar y a hacer sentir menos. Nos comparan o aún más cuando una persona significativa nos abandona o inclusive nos ataca de alguna forma. Y algunos de estos pensamientos permanecen en la mente y fomentan el resentimiento en nuestro interior.
Resentimiento significa que usted le ha dado al ofensor el control de su estado emocional. Definitivamente luchar contra los recuerdos dolorosos y la amargura consume mucha energía y es la causa de muchas enfermedades hoy en día. Creo que en la diapositiva, no sé si la estamos viendo, lo puse por ahí con letras en rojo, ¿sí? Lo voy a leer otra vez. Luchar contra los recuerdos dolorosos, entre paréntesis, resentimientos, consume mucha energía. El enojo, el resentimiento nos hace sentir agotados, cansados. Mucha gente despierta y ya está cansada. Quizá porque tiene rencores, resentimientos abrazados de mucho tiempo que no le permiten dormir tranquilamente, relajado. Porque, insisto, los resentimientos nos consumen mucha energía. Y también, al igual que el temor, es la causa de muchas enfermedades hoy en día. ¿Sí? Esta es la cuarta carga, el resentimiento, muy brevemente. Pero también la Biblia, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, nos habla del antídoto para el resentimiento. Y es una sola palabra que ya ustedes y yo, que tenemos tiempo en iglesia, la sabemos. El antídoto, el único antídoto para el resentimiento se llama perdón. Así de fácil y así de complicado. El primer paso para renunciar a los resentimientos es estar consciente de ellos. ¿Cuántas veces no estamos conscientes de lo que hacemos como que no? ¿Sí? Y esos a veces son los más difíciles. Debemos también identificarlos y esto no siempre es fácil de hacer. El segundo paso es perdonarse por albergar ese sentimiento dañino, porque los primeros afectados con un resentimiento somos nosotros mismos, ¿sí? En nuestra salud y en nuestra energía menguada. Y también, el siguiente paso, perdonar a las personas que lo hirieron. Qué fácil se dice, ¿no? Qué fácil se lee. La pregunta que tiene que hacerse es, ¿quiero dejar mis resentimientos o quiero venganza? ¿Sí? Ante los resentimientos solamente hay dos caminos, ¿sí? El perdón o la venganza. No es posible deshacerse de esos sentimientos si aún está buscando, aunque sea un poquito, de venganza. La realidad es que muchos de nosotros vivimos con un pie en el camino de querer perdonar y el otro en el camino de querer vengarnos. Cuando decidimos perdonar, estaremos experimentando una reacción de amor. Alguna vez leí una frase que dice, si quieres ser feliz un día, véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Porque cuando perdonamos, nos parecemos más a Dios. Renunciar a sus sentimientos, a sus resentimientos, también implica renunciar a quién culpar de nuestras situaciones, compadecernos de nosotros mismos y hablar mucho de la otra persona o de nuestro pasado. ¿Sí? Está claro que el antídoto contra los resentimientos se resume en una palabra, en una sola palabra, perdón. Y Jesús nos da el ejemplo, quien desde la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al respecto, Jesús fue muy claro también al expresar lo siguiente en el Sermón del Monte, palabras muy contundentes, y esto sí quisiera que lo buscáramos. Está en Mateo capítulo 6, ya casi terminamos. Les dije que eran 4 cargas, ya esta es la cuarta. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Palabras de Jesús en el Sermón del Monte para usted y para mí en este momento. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 14. Está muy claro. Me gusta cómo Jesús hablaba tan claro, tan sencillo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, como consecuencia de eso va a venir algo. Dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Si ustedes perdonan a quienes los ofenden, también Dios Padre los va a perdonar. Pero viene la otra parte, ¿sí?
Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dicho de otra forma, perdonando es que somos perdonados, ¿sí? Quisiera terminar con algunas cosas. Primero con una conclusión. Una conclusión, no sé si ya estamos en la última diapositiva. Las circunstancias de la vida y nuestras propias decisiones imponen todo tipo de cargas sobre cada uno de nosotros, porque finalmente cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos responsables de las cargas que traemos en este momento. Sean pecado, sea temor, sean resentimientos, sean remordimientos. Algunas ligeras, otras implacables y pesadas. Muchas personas luchan todos los días con cargas que ponen a prueba su alma, sus emociones, su salud. Muchos de nosotros luchamos con esas cargas que pueden ser emocional o físicamente pesadas. Pueden ser preocupantes, opresivas y agotadoras, y puede que continuemos así por años. A menos que tomemos la decisión, y para eso se necesita coraje, se necesita valor, ¿sí?, de aligerar nuestro equipaje con la ayuda de Dios. No importa qué cargas afrontemos en la vida. Si somos hijos del Padre Celestial, sabemos que Él nos ha enviado a este mundo como parte de su plan, de su propósito eterno. Nuestras experiencias singulares e individuales, porque definitivamente cada uno de nosotros viene de un viaje distinto, de un viaje diferente, ¿sí? Pero todas esas experiencias nos pueden ayudar a prepararnos para regresar a Él, porque quiero decirles que nuestro viaje, que es esta vida, tiene un destino. Nuestro viaje, por más difícil que sea, tiene un destino, que es la vida eterna. Vivir una eternidad en la presencia de Dios. Dice este versículo que les anoté aquí del Salmo 55, 22, echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. Comentaba al principio que en el 2013, el Ministerio de Vaso Frágil llevó a cabo un congreso y utilizamos una canción lema. Sí, vamos a recordarla. No está Damaris, pero pues está grabada y hay un video. Y antes de ver ese video, quisiera darle la oportunidad a dos personas que me van a ayudar a hacer algo interesante en este momento. No sé si ya están listos, Isaí y Paola, con algo importante que quieren comunicarnos. Después de esto que ellos nos van a presentar, yo quiero invitarlos a que juntos veamos el video de esta canción, Aligera tu carga, que sirva también para reflexionar en todo lo que hoy, no yo, sino Dios nos ha dicho con respecto a este viaje de nuestra vida y las cargas que en un momento dado vamos llevando. Uf, qué pesado. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Mariana. Hola Mariana, oye, estaba viendo que desde ya vienes cargando esto que se ve muy pesado y pues no sé, digo, la verdad es que como que para ser tan chiquita es muy pesado para ti, ¿no? ¿Eso? Sí, es que pues todos en esta vida llevamos una carga, ¿no? Y pues esto me tocó llevarlo a mí y pues ya qué.
Ah, ok. Por cierto, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Mucho gusto. ¿Tú eres Jesús? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Es en serio? Dios, no pensé que fuera real. O sea, sí te conocía, sabía de ti, pero nunca pensé que, o sea, fueras real o que te llegara a conocer. Ok, pues, hola. Y pues la verdad es que me gustaría ayudarte con lo que llevas. No sé, digo, ¿Esto? sí, me gustaría ser tu amigo y que pudiéramos compartir esto. Bueno, si tú quieres. ¿Es porque somos amigos? Sí, somos amigos, pero si quieres, o dame la bolsa o yo te ayudo con... Ok, a ver, déjame ayudar. Ajá. Sí, mira, si quieres que seamos amigos, la verdad es que tienes que hacerte del pecado. Mi Padre Dios es un Dios que no permite el pecado, no lo tolera. Es más, esto no es tanto por eso, sino porque te hace daño a ti. El pecado pesa mucho y no solamente para ti, sino para la gente que te rodea. Si tú no te deshaces de esto, nunca vas a poder ser feliz. Y mi Padre te ofrece una vida, y no cualquier vida, te ofrece una vida eterna. ¿Cómo ves? ¿Me puedo hacer de tu pecado? Bueno, sí, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Sí, deshazte de mi pecado. Excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, oye, esto también pesa mucho y la verdad es que Mariana no te sirve de nada. ¿No quieres hacerte de él también? Ay, sí, Jesús, sí. Es que tengo mucho miedo porque, oye, es que haz de cuenta que todos los días me entero de que hay guerras, de que hay balaceras, del calentamiento global. Se derriten los polos, ¿sabes? Y eso Sí sé. es muy terrible. Y no sé, yo tengo mucho miedo y por eso, es que te voy a decir que los jóvenes como yo, o sea, sí tenemos miedo, pero aparentamos que no tenemos y pues nos metemos al Facebook y a las redes sociales, pues para desconectarnos de la vida real. Mira, yo sé que existen muchas cosas por las cuales hay que tener miedo. Sin embargo, te vuelvo a decir, ya que somos amigos, mi Padre puede ayudarte con esto. Confía en Él, no tienes que tener miedo. Él te ofrece llevar también tu carga junto conmigo y que seas feliz, que tengas una vida libre de temores. También es momento de hacernos de esto, ¿no crees? Sí, deshazte de eso. ¿Se va? Sí, se va. Muy bien. Ahora, creo que hay otra cosa por aquí. Mira, esto... Mariana, Es esto que- Mariana, o sea, ¿toda la vida con esto? No, ¿En serio? es que hay muchas cosas que me dan mucha vergüenza y pues, o sea, bueno, sí, deshazte de mis remordimientos. O sea, así fácil, ¿verdad? Recuerda que nada sirve de esto, ¿eh? Muy bien. Ya pesa menos, ¿no? Pero veo que... No, mira, o sea, ya te deshiciste de mi pecado, de mis Ajá. temores y de mis remordimientos, pero no te voy a entregar esto, no. Mariana, somos amigos. ¿Me vas a ayudar a que yo también lleve tu carga? Pero Mariana, esto es Mariana. mío. Bueno, si no quieres que te ayude, es tu decisión. Yo no voy a intervenir en algo que tú no quieras. Pero, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no quieres que te ayude a llevar esta carga? Es que no sabes, o sea, mi ¿Me vida permites? ha sido muy difícil. ¿Lo puedo sacar? Bueno. Mariana, ¿por qué estás cargando esto? Y es que Jesús, yo tengo muchos resentimientos porque mis padres me abandonaron. Mi abuela es súper posesiva y controladora. O sea, yo me pregunto por qué tengo que cargar con todo esto, ¿sabes? Intento ser buena. ¿Y por qué tengo que llevar esta vida? O sea, ¿por qué? Dime por qué. Mariana, a lo mejor ahorita no lo entiendes, pero créeme que te comprendo. Yo mismo cargué con muchas cosas de estas. Yo cargué con el pecado del mundo. ¿En serio? Yo vine a este mundo a morir. Y créeme que te comprendo, pero de nada sirve cargar estos resentimientos. Dios tiene un plan perfecto para ti, tiene algo que no te imaginas, pero no puedes estar cargando con estos resentimientos. No puedes cargar con el enojo, no te va a servir de nada, nada más te va a retrasar en tu camino. De verdad, hoy te ofrezco de hacerte de esto, pero tienes que confiar en mí. Y de verdad te lo digo, confía en mí. ¿Cómo ves? ¿Se van? Está bien, deshazte de mis resentimientos.
Fíjate lo que va a pasar en cuanto me voy a deshacer de esto, ¿eh? ¿Cómo te sientes ahora? Pues me siento mucho mejor. Me siento más liviana. Nunca pensé que me sentiría así. ¿Ves? Es lo que pasa cuando tú llegas a la presencia de Dios. Es cuando tú confías en mí. Y mira, todo se va. No hay pecados, no hay temor, ni remordimientos, ni resentimientos. ¡Wow! Oye, Jesús. Mande. Es que hazte cuenta que mi abuela me mandó por pan a la Flor de México y pues es que si no voy, me va a regañar. Claro, amiga. Voy. Eres libre, te puedes Hasta ir. luego, Jesús. Bye, Bye. gusto de conocerte. Bueno, como les comenté, vamos a ver el video de esta canción y voy a invitarlos a reflexionar en todo lo que Dios nos ha dicho en esta mañana, en este mediodía. Y después de escuchar esta canción, Aligera tu carga, voy a invitar a mi hermano Armando Bárcenas. Él va a hacer una oración para que Dios confirme su palabra en nuestro corazón y surta el efecto para el cual es enviada. Vamos a ver el video. Es padre y fiel amigo y te quiere ayudar. Haz a un lado los rencores que el pasado te dejó y levántate triunfante en la victoria del perdón.
Hermanos, yo le voy a invitar a estar de pie. Y ahí en su lugar, yo le invito a hacer una oración personal a nuestro Dios para aplicar este mensaje a nuestra vida, a nuestro caminar como iglesia, al viaje de Eliasim, aplicar cada uno de los conceptos que se relacionan con la carga que llevamos en nuestro andar con Dios, y que el Señor nos capacite para lograr sus propósitos, venciendo nuestros propios temores, nuestras propias inseguridades y venciendo todas las cosas que se oponen a la obra del Señor. Yo invito a reflexionar ahí en su lugar, a hacer una oración personal, y yo voy a guiar la oración con voz audible. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú has puesto en la voz de tu siervo, Señor. Y lo primero, Señor, que queremos decirte es: perdónanos, Señor, si no hemos logrado tus propósitos en los años anteriores, Señor. Queremos como iglesia, Señor, ponernos en tus manos para que aligeres nuestra carga, Señor. Que dejemos atrás todas las cosas que han estorbado a tu obra, Señor. Tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Tomamos esa palabra para nuestras vidas como iglesia, Señor. Queremos que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre cada uno de nosotros, Dios. Que nos des ese poder, Señor, para vencer todo espíritu que amenaza al andar de tu iglesia, Señor. Danos la victoria sobre todo espíritu de murmuración, Señor. Danos la victoria sobre todo espíritu de soberbia, Señor. Danos la victoria sobre todo espíritu de desánimo, Señor. Todo lo que el enemigo trama en contra nuestra como iglesia, Señor. Danos el poder de tu Espíritu Santo para obtener la victoria, Señor. Con el amor, Señor, ayúdanos a vencer todas las cosas que estorban para nuestro andar, para nuestra comunión contigo, Señor, y nuestra comunión como hermanos, Señor. Sabemos que tú estás presente, Dios, en cada una de nuestras reuniones, que tú escuchas nuestras oraciones, Dios, y sabemos que tú tienes el poder para lograr todas las cosas que nosotros no podemos lograr, Dios. En esa promesa, a esa promesa nos aferramos, Señor, para avanzar, dejar atrás todas esas cosas, Señor, que nos han estorbado a la comunión contigo, Dios. Danos la victoria, Señor. Queremos alcanzar los propósitos que tú tienes para esta iglesia, Señor. No por nosotros en lo particular, sino como cuerpo de Cristo, Señor. El cuerpo que tú sustentas, Dios. El cuerpo que tú alimentas, Señor. El cuerpo que tú haces crecer, Dios. Danos esa fuerza, Señor, para lograr cada uno de tus propósitos, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Sabemos que eres un Dios que sana, Dios. Que tú tienes poder sobre todas las enfermedades, Señor. Tienes poder sobre la vida e incluso sobre la muerte, Señor. Eres el Jehová Rafa, el Dios que sana. Eres el Jehová Jireh, el Dios que provee todas las cosas, Señor, que necesitamos, aún las que ni siquiera sabemos que necesitamos. Tú las tienes en tus manos, Señor. Dios poderoso, danos, Señor, lo que necesitamos para seguir adelante. Queremos caminar contigo sin nada que nos estorbe, Dios. Quita de nosotros toda esa carga de pecado, Señor. Aligera todos esos resentimientos, Señor. Quítalos. Queremos un espíritu de misericordia y de amor en medio de nosotros, Señor. Todas las cosas que tú nos perdonaste, Dios, ahora ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos y a nosotros mismos de todas las cosas que nos asedian y que nos molestan y que nos estorban a la comunión contigo y entre nosotros, Dios. Ayúdanos a tomar ese estandarte de victoria, porque tú eres Jehová Nisi, el estandarte que significa la victoria que tú nos das sobre todas las cosas, Señor.
Queremos esa victoria, Dios, porque ese es uno de tus propósitos para esta iglesia, Dios. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, Señor. Quita todos esos estorbos, Señor. Eres el Shaddai, el Dios todo suficiente. Para ti no hay imposible, Señor. Nosotros tenemos limitaciones, pero tú no, Señor. Queremos trabajar para ti en nuestras limitaciones, sabiendo, Señor, que tú haces las cosas perfectas con seres imperfectos, Dios. Guíanos, Señor. Permítenos ser ese cuerpo fructífero, Señor, en tus manos, con tu guía, con tu presencia, con tu amor. Fortalece, Señor, a cada familia de esta iglesia, Dios. Que la cohesión como familia, con la presencia de Cristo, se manifieste también con la cohesión entre familias, como el cuerpo de tu iglesia, Señor. Bendícenos, Dios. Manifiéstate con poder, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser perdonadores como tú has sido perdonador con nosotros, Dios. Danos esa fuerza, Señor. Ese dominio propio para dominar nuestras emociones, Dios. Y ser y constituir una iglesia sana, libre de toda enfermedad espiritual, Dios. Una iglesia que responda a los propósitos que tú tienes, Señor, para Eliasim. Bendícenos, Dios. Nos ponemos en tus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, oramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias a Dios por este tiempo, por estos momentos, porque la palabra de Dios ha estado, es viva y eficaz. Vamos ahora a recoger los diezmos y las ofrendas y vamos a agradecerle a Dios de todas las cosas que Él nos ha dado. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder estar aquí escuchando de tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a llevar a cabo todos los propósitos que se han predicado. Bendice también en este momento las ofrendas y los diezmos, Señor. Bendice al dador alegre y al que no pueda hoy. Ayúdalo, Señor, para que también lo pueda hacer. Bendícenos y guárdanos, Señor, y que el extendimiento de tu obra sea complementado con esto que se va a levantar. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande, grande es tu fidelidad. Y grande, grande, grande.